estábamos diciendo que a la luz de la teología de la historia, el comunismo tiene aparentemente un carácter de inevitable. Sí, pero ¿por qué? Si se tiene en cuenta que el hombre, llamado a una vocación de vida sobrenatural y cristiana, se empeña en torcer radicalmente el mensaje evangélico que requiere. Torcerlo a tal grado que el malo anda por ahí diciendo que el corazón del cristianismo es sacar a los pobres de su pobreza. Blasfémico, injusto, absurdo, fantasioso, mitológico. Ese no es el corazón del cristianismo, y eso mucho menos fue dicho por el Papa Francisco. Pero los comunistas son tan diabólicamente perversos y astutos que, como dice el Papa Francisco, sí, el comunismo nos robó la bandera de los pobres. La tergiversó, la mistificó y ahora nos quieren vender gato por liebre. Tema que espero que en esta serie de videos quede ampliamente explicado. El hombre está llamado primeramente a la contemplación, a la posesión de Dios, a conocer y a poseer a Dios como Él se conoce y se posee, y a la contemplación y la posesión física, incluso porque habremos de resucitar, de la creación entera. Pero para eso, el hombre primero debe y puede dedicarse a buscar a Dios como el fin último de su vida. Claro, el hombre puede y debe dedicarse a tareas materiales que le aseguren un bienestar aquí en la tierra, pero no primaria ni primeramente, no primordialmente, solo secundariamente. El hombre es Homo sapiens y no precisamente Homo faber. Si somos hombres para la sabiduría, no para la fábrica. No somos obreros, somos seres pensantes. Dejemos el concepto de Homo faber a las abejas, por ejemplo, que fabrican sus panales como hace 10 millones de años. El hombre sabio de la sabiduría más alta, que es la divina, es la que al abandonarla está siendo víctima, brutalmente oprimida, masacrada del comunismo. Fuerza luciferina. Al explicar el comunismo, pues, a la luz de la teología, tratamos de elevarnos por encima de la economía. La economía no da las explicaciones para por qué los pueblos se arrojan en manos del comunismo. La sociología tampoco tiene las explicaciones, ni la política ni la psicología, y aun la filosofía no pueden aclararnos sino aspectos fragmentarios, parciales, de este brutal y apocalíptico fenómeno. El comunismo, al pretender crear un hombre total nuevo, de espaldas a su creador, pretende infundir un nuevo espíritu a la humanidad. Por ejemplo, como dice Ratzinger, criticando acremente la ideología de género, es la última rebelión de la criatura contra su creador y pretende rehacer su propia naturaleza. Bueno, pues este espíritu, al no venir de Dios, viene del enemigo de Dios, el príncipe de este mundo. Por ello, en la implantación del comunismo se traba una brutal lucha entre el espíritu de Dios y los espíritus malos que tratan de lograr la perdición del hombre. ¿Sí? Del sentido, origen y término de esta lucha, solamente puede dar razón la teología de la historia. Nuestro ensayo, tanto el de don Julio, mi maestro, como las aportaciones que yo, ya a mi edad, después de una larga vida dedicada al estudio y al trabajo en el corazón, en la inteligencia, la voluntad y el psiquismo humano, nuestro ensayo, sí me atrevo a decirlo en plural, quiere explicar a sí mismo por qué el comunismo viene ahora. Me refiero en estos momentos a México. ¿Sí? Don Julio se refería en 1960, por ejemplo, a Cuba. ¿Sí? Ya llovió, ¿no? En este preciso momento a México. Y ello se explica si entendemos que la historia no es sino el despliegue a través del tiempo del hombre mismo. Hay que comprender entonces cuáles son las virtualidades, las virtudes y valores esenciales que encierra el hombre y qué ha de acaecer si en un momento dado el hombre cristiano como conjunto social y civilizador, ojo, renuncia a la plenitud de su manifestación,
como hombre hecho para Dios. Cuando al final de la Edad Media renunció a su condición de cristiano para expresarse únicamente como hombre, de aquí el término de humanista en la época renacentista, no se podía advertir con facilidad que la experiencia histórica que le era completamente imposible mantenerse vivo siquiera con fundamento únicamente en el humanismo. Y así, a lo largo de los últimos siglos, quedó demostrado ya el rotundo fracaso del humanismo ateo. Y el hombre fue descendiendo al animalismo, que caracteriza al hombre del liberalismo que llena el siglo XIX. Fíjense, ya en el siglo XIX había animalismo. El hombre era precisamente burgués y capitalista, sumido en las preocupaciones y goces de la vida económica casi exclusivamente. Pero no aquí, pero ni aquí ni en este plano de la economía dirigente, como burgués, puede mantenerse el hombre en paz, vivo y amoroso, productivo y en progreso sobre la tierra. Ha de ir descendiendo más abajo, hacia un plano más inferior y de mayor densidad cultural, hacia el plano del comunismo, ¿sí?, en el que el hombre, renunciando a su dignidad de cristiano, renunciando a su dignidad de persona, a su dignidad incluso de animal, se contenta con ser un engranaje de la gran maquinaria que lo convierte y se convierte en la ciudad comunista. Este ensayo, dice don Julio, y yo también, quiere explicarnos y explicarles igualmente cuál es la única y adecuada solución que ponga remedio a la caída del hombre y de los pueblos en brazos del comunismo ateo, sin desatender la utilidad que nos puede dar la economía, la sociología, la política, la filosofía, la psicología y desde luego la historia misma. Quiero sobre todo destacar que el remedio pleno y adecuado contra el comunismo es la reconversión a la vida cristiana. Sí, señor, en plenitud, tanto en el orden privado como en el orden público. Nada de que, como lo dice el perverso luciferino, laicismo, ateísmo en realidad, constitucional, que se implantó en México desde 1917, nada de que la religión no tiene nada que ver con la política y la política no tiene nada que ver con la religión y el culto a Dios tiene que hacerse en la privacidad de los hogares o exclusivamente en el interior de los templos sin manifestaciones públicas. Y la escuela solamente tiene que enseñarles a los niños ciencias humanas, humanistas, y olvidarse completamente de la teología y sobre todo de la teología de la historia. En este tremendo mare magnum que hoy sufrimos, queremos sobre todo destacar que el remedio pleno, repito, y adecuado contra el comunismo es la reconversión a la vida cristiana en plenitud, en el orden privado y en el orden público. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura, no es una palabra vacía de nuestro Señor Jesucristo. Dios no dice, como decimos nosotros, palabras vacías. Es una ley para los pueblos, es una ley de la historia, es una solución también para los pueblos y para la historia, que cuando por infidelidad han caído en los abismos de la degradación, encuentran su remedio en la palabra del Señor. Logos quiere decir palabra, y el mundo de hoy, sobre todo el mundo que fue cristiano y ya no lo es, necesita el soplo del logos, de la palabra, que lo levante y le dé nueva vida. Aquí nuevamente narro una anécdota que me ocurre, de la cual soy testigo. Cuando yo cumplo entre 9 o 10 años de edad, no tengo la fecha precisa, pero no cumplía yo 10 años todavía, cuando en casa nos visitó, por gentileza y hospitalidad de mi padre, un cardenal europeo que había estado prisionero de los rusos y que estaba recuperándose de sus heridas físicas y mentales y emocionales y de todos tipos.
Y estuvo en casa algunos meses, y en esa época mi padre, mi abuelo, mi madre, incluso un tío abuelo, lo ayudaron a pasear por grandes partes de México. Estamos hablando, si yo nací en 43, estamos hablando alrededor de 1952. Bueno, han pasado casi 70 años. Y al terminar el periplo por Monterrey, Guadalajara, Puebla, Morelia, el Distrito Federal, etc., porque los viajes eran frecuentes, cada 8 días, qué sé yo, mi padre le pregunta al señor cardenal, cuyo nombre no he logrado reproducir en mi mala memoria ya: señor cardenal, ¿qué opina usted del catolicismo, de la fe del pueblo de México? Y hace casi 70 años, este cardenal dijo: pues mire usted, licenciado don Salvador Abascal, espero que no me lo tome a mal y que no se moleste. Ni usted, ni su respetable esposa, ni sus hijitos que andan por aquí. Yo pelando tamaños ojos y abriendo las orejas para ver qué iba a decir el señor cardenal. Dijo: México es un país, sin duda cabe, de casi todos bautizados, casi todos paganos y casi todos excristianos. Bien. Así que si el mundo de hoy, sobre todo el mundo que fue cristiano y que ya no lo es, pues necesita del soplo de Cristo, del Logos, de la palabra, que nos levante y nos dé nueva vida. En medio de la tragedia que aqueja profundamente hoy al mundo, a México, a Venezuela, Nicaragua y a otras muchas naciones en la tierra, como lo es China, por ejemplo, la historia en esta hora sombría de la humanidad, Dios parece haber reducido a silencio a su iglesia. A ver, ¿quién de la jerarquía habla hoy con singular contundencia, como todavía lo hizo San Juan Pablo II, como tremendamente lo hizo Ratzinger, como que no lo hace muy claramente el Papa Francisco? Y en México casi ningún obispo, solo un cardenal, por cierto, emérito, y uno que otro sacerdote, y no digo sus nombres para no ser injusto. Repito, Dios parece haber reducido a silencio a su iglesia en vastas regiones del planeta. La iglesia del silencio, en ese año 1961, don Julio Membiel se refería a Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Albania, Bulgaria, China, Corea, Hungría, Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Vietnam, Yugoslavia y Cuba. Y fíjese lo que decía: y amenaza extenderse a otros países para que el hombre, después de haber callado, esté en condiciones de escuchar la palabra de la esposa del Verbo, la iglesia. Solo esa palabra puede salvarnos. Más que nunca, mexicanos, entonces, hoy nos toca reeducación en los valores, en las creencias, en los dogmas, en la moral, en la ética, en el culto católico apostólico romano. Más que nunca hoy, si queremos salvar a México de la 4T, nos toca, señores panistas, nos toca, señores de frena, ¿sí? No digo nombres, pero entiéndelo tú, mija, escúchalo y hazlo tú, mi nuera, para que se den cuenta que si no regresan sus movimientos políticos conforme a derecho, a una profunda recristianización, a una profunda predicación, a un constante anunciar la verdad que es Cristo y denunciar al maligno que encarna la 4T y todos y cada uno de sus esbirros, de sus sicarios. México está perdido, Venezuela está perdida, Cuba ya está perdida desde hace 50 años. Y no digamos Nicaragua, pero ocupémonos de salvar a México. Y para eso dedicaré lo principal de las fuerzas que me queden de aquí a que Dios me recoja. Espero dar mucha lata todavía, cuando menos otros 20, 23 años, ¿por qué no? Al ritmo que voy, para contribuir a la única tarea que me interesa realmente a estas alturas de mi vida: reevangelizar
a mi patria. ¡Viva México!